las 5:34 de la tarde hay una información que tiene que ver con la aeronáutica a nivel global. Ya estamos buscando detalles y ya se las comento. Mientras tanto, hablemos de Perú, donde el expresidente Pedro Castillo ha sido condenado a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para la rebelión. La decisión fue tomada por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, con un fallo de 2 votos contra 1, por su intento fallido de disolver el Congreso y asumir poderes extraordinarios en diciembre del 2022. Este caso vuelve a poner sobre la mesa la profunda inestabilidad política del país. Perú ha visto pasar 7 presidentes en solo 7 años. Con esta sentencia, Castillo se suma a la lista de expresidentes peruanos procesados o condenados en un país donde la lucha por el poder ha derivado en una sucesión de crisis institucionales que no tienen precedentes en la región. Veamos estos gráficos para que tengan idea de lo que estamos o de lo que vamos a conversar. Alberto Fujimori fue condenado a 25 años por homicidio y corrupción. Alejandro Toledo fue acusado de corrupción, arrestado en Estados Unidos y pedido en extradición. Alan García fue acusado de soborno y en 2019, ante una orden de detención preliminar, el expresidente García optó por el suicidio. Ollanta Humala está en libertad condicional. Fue acusado por lavado de activos en el caso Lavallato. Pedro Pablo Kuczynski fue destituido por el Congreso en el 2018 por presuntos vínculos con pagos de Odebrecht cuando era ministro. Actualmente cumple arresto domiciliario por lavado de activos. Martín Vizcarra fue destituido por el Congreso tras acusaciones de soborno y condenado a 14 años recientemente. Pedro Castillo, condenado a 11 años, como decía, 6 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para la rebelión. Ahora bien, veamos la cárcel donde fue trasladado Pedro Castillo. Se denomina el Centro Penitenciario Bardillo. El penal Bardillo está ubicado dentro de la sede de la Dirección de Operaciones Especiales en Lima. Se ha convertido en el principal centro de reclusión de expresidentes peruanos investigados o condenados por corrupción. Este pequeño establecimiento está situado a tan solo 20 kilómetros del Palacio de Gobierno. Ofrece a los internos condiciones básicas: 2 días de visita por semana, una mesa, una silla y algunos objetos personales que les permiten cierta comodidad dentro de las circunstancias. Aquí están Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Martín Vizcarra y está el expresidente Castillo. Para hablar sobre este tema, quiero saludar a esta hora en Lima a Augusto Álvarez Rodríguez. Él es periodista del diario La República del Perú y es analista político. Señor Rodríguez, bienvenido, gracias por atendernos. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Hola. Ahora sí. Creo que no me escucha. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, buenas tardes también para usted. Bienvenido al programa, gracias por atendernos. Bueno, estábamos explicando la circunstancia de los expresidentes en el Perú y hoy cuando veía un gráfico me llamaba la atención. ¿Por qué se repite? ¿Por qué está constante? ¿Por qué tantos expresidentes peruanos están detenidos, están presos, privados de libertad? Pues pueden haber, Idania, varias explicaciones. Una primera es que los presidentes en el Perú pues no son gente muy honesta y cometen muchos delitos. La otra es que, mal que bien, la justicia está funcionando en el Perú y a diferencia de otros sitios, pues los detectas y los metes preso cuando cometen un delito. Y de repente es una combinación de las dos. Fíjese que cuando hablaba de esto con mi equipo en el día de hoy que estábamos preparando el programa, justamente yo decía, bueno, o todo está ligado a la corrupción o el sistema judicial en medio de todo funciona, encuentra y hace un juicio y sentencia.
Pues es lo que ha venido ocurriendo. Esta semana nada más, el día miércoles, se Sí. produjo la condena al expresidente Martín Vizcarra por sobornos que recibió antes de ser presidente, cuando era gobernador de una región al sur del Perú. Y el día jueves pues, se produjo la condena a Pedro Castillo por golpista, porque un día en el año diciembre de 2022 quiso convertirse en un dictador, anunció que disolvía el Congreso y cometió muchos errores, entre otros, olvidarse de llamar a la Fuerza Armada para hacer el golpe, y cuando se dio cuenta que nadie lo estaba apoyando, pues trató de escapar hacia la Embajada de México, donde AMLO le había dado asilo, ya organizadamente desde antes de darle el golpe, y lo atraparon en la ruta hacia la Embajada. Bueno, está el caso de Alejandro Toledo, ¿no? Que además se pidió en extradición desde los Estados Unidos. Toledo, un expresidente peruano, creo que daba clases en una universidad en Estados Unidos, si no recuerdo mal. En Stanford. Pero en Stanford era un gran orador en pro de la democracia. Recuerdo haberlo visto en algunos eventos en América Latina, en los cuales tuve la oportunidad de asistir. Y sin embargo, bueno, está preso ya, ¿no? Hace años. Bueno, el saber hablar y dar buenos mensajes no se contradice con que de vez en cuando se te ocurra robar en el poder, que fue lo que pasó con Alejandro Toledo, que recibió sobornos de la empresa brasilera Odebrecht para beneficiarla en la construcción de unas carreteras. Ahora, dentro de todos estos casos, le pregunto, usted es periodista, analista político, escribe, ¿ninguno de estos casos han generado duda? Mira, te diría que de los casos que están hoy en día, que han mencionado que están en el fondo Barbadillo, el caso de Martín Vizcarra, el que se acaba de producir la condena esta semana, pues es bastante sólida. Las evidencias son muy sólidas y la fiscalía hizo un muy buen trabajo ahí. Reunió a los empresarios que le habían dado el soborno, reunió a amigos del expresidente, y la verdad que todos los datos coincidían y llevaron a esa conclusión. En el caso de Pedro Castillo, lo han condenado por intentar dar un golpe, y de eso somos testigos todos los peruanos, que el día 7 de diciembre del año 2022, a las 11 de la mañana, vimos Claro. cómo se interrumpió y entró en cadena nacional anunciando que disolvía el Congreso. Entonces, de eso casi que no hay ninguna duda, salvo que alguien pues esté muy entusiasta por alguien como por Pedro Castillo. Y luego, en el caso de Ollantumala, ahí sí yo sí diría que hay dudas, porque por la razón por la puesto en la cárcel es por haber recibido financiamiento de campaña, pero en ese tiempo, cuando él era candidato, no estaban prohibidos, en todo caso no era un delito, no estaba en el Código Penal, era una falta administrativa. Y eso va a ir a una segunda instancia, esa apelación, y tengo la sospecha que le pueden dar un fallo favorable a él, porque es un caso muy parecido al que enfrentó Keiko Fujimori, que no ha sido presidenta, pero fue candidata y también recibió fondos de campaña, y la justicia concluyó, el Tribunal Constitucional, que en ese tiempo no era un delito y por tanto no había cómo condenarla. Y en el caso de Alan García, bueno, que tristemente llegó al suicidio, me imagino que las pruebas eran sólidas, ¿no? Y esto le llevó a tomar esa decisión. Recuerdo que fue de gran impacto. El caso de Alan García fue de mucho impacto, aunque el juicio nunca se llegó a abrir. Él se suicida cuando está iniciando una investigación preliminar. Entonces ahí sí no hubo posibilidades de que la justicia pueda efectivamente demostrar que había habido un acto de corrupción. Podría haber como no, pero en todo caso, en ese caso de García, no hubo una posibilidad de que el juicio lo pudiera demostrar si era inocente o era culpable. Y no hablemos de la expresidenta Dina Boluarte, que estuvo asociada a varios casos de corrupción, como el caso de los Rolex, por ejemplo. Sí, en el caso de los roles, yo no tengo claro que sea, o no creo que sea un caso de corrupción. Eran unos relojes, 2 o 3 relojes Rolex de unos $20,000 cada uno, que se los regalaba un gobernador regional. Sí. Y entonces eso va a ir está en trámite en el Poder Judicial, pero no es que era un privado que venía y le pedía, te doy, hazme esta carretera, dámela a mí y yo te doy este pago, ¿no? En todo caso tiene que verse en el Poder Judicial. Ahora, hablemos
bueno, hablemos del futuro por delante. Perú siempre ha estado marcado por esta inestabilidad política que a ratos llama la atención porque la inestabilidad política no ha logrado llevarse siempre la economía por delante y Perú ha logrado sostener en algunos momentos un buen desarrollo económico. Pero ¿por qué no lo logran, señor Augusto? Es decir, ¿por qué no logran la estabilidad política que, bueno, daría al Perú seguramente esa estabilidad política, un desarrollo económico mucho mayor que el que ha tenido hasta ahora? Sin duda, la pregunta es por qué la política tan turbulenta no acaba dañando la perspectiva económica. Y una respuesta simple es que la economía peruana va a crecer este año al 3% y el próximo año también, a pesar de que hay mucha incertidumbre sobre quién pueda ganar. Lo que ocurre es que la economía peruana es muy, muy potente, está todo por hacerse, pero el gran tema ahí es lo que podríamos estar creciendo si es que no hubiera toda esa turbulencia. Y están en este momento los precios, los términos de intercambio, la diferencia entre los precios de exportación y de importación del Perú, estoy seguro, y muchos están seguros en el Perú, que podríamos estar creciendo no al 3, sino al 5, 5,5 o 6%. Entonces, estamos perdiendo oportunidades que podrían aprovecharse para un crecimiento más grande, un progreso mayor y para beneficiar a los más pobres, que siguen siendo muchos. El 12 de abril del próximo año, Perú tiene elecciones. Por cierto, Keiko Fujimori ha lanzado su candidatura nuevamente. ¿Perspectivas para esta elección? Incertidumbre total. ¿Sabes cuántos candidatos hay? 39 candidatos presidenciales en que van a competir dentro de 5 meses. Y las encuestas te dan que los 4 primeros no pasan de 20% sumados, con lo cual te hace pensar que hay un nivel de incertidumbre muy grande y francamente yo creo que cualquiera puede ganar. Esta vez hasta Keiko Fujimori, que ha perdido las segundas vueltas, las 3 últimas segundas vueltas, podría ganar. Creo que es una historia que está muy incierta, que todavía la gente está muy desinteresada, incluso por todo lo que ha ocurrido con la corrupción y todo eso, pues la gente está muy distanciada de la política y 75% dice que todavía ni está pensando en candidatos, que ya lo verá cuando se comienza a ocupar de eso en algunos meses, cuando falte un mes o algo así. Pero la gente pues vive su vida muy al margen de lo que pasa en la política. Mira, con 2 presidentes que han sido condenados, el gran tema de esta semana es la final de la Copa Libertadores que se juega en Lima entre 2 equipos de Brasil este sábado. Y eso es lo que concita la atención. Claro, el interés del público. Bueno, incertidumbre, más de 30 candidatos. Le cuento que en Colombia creo que hay, bueno, son más de 100. O sea, que va ganando Colombia por un buen tramo. Señor Álvarez Rodríguez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Una buena tarde. Vamos. Adiós, Idalia, que estés muy bien. Un abrazo. Igual usted.